cortina. ¿Ya que esperamos? Tenemos 5 minutos para presentar la cortina entonces, para las 4:15. Sí. Sí. Mario, buenas tardes. Luis Alberto, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, bien, aquí esperando. Pues hermano, aquí estamos todos listos, pero vamos a ver y a ver si entran más. ¿Cuál será la causa, hermano? No sé. ¿Hoy hay fiesta en Bogotá o qué? Sí, aquí en Bogotá estamos. No, pero ¿hay fiesta o qué? Porque la gente no aparece. ¿Tú, Mario? ¿Qué tal, hermano? Ah, están en fiesta ustedes dos sabía. Con razón, está la reunión ahí. Ya entiendo, entonces ya veo por qué no hay gente, hermano. Ah, pero chévere, hermano. Y aquí está Fernando. Ah, no, qué era, con razón no aparece gente por ahí, hermano. ¿Qué tal? Oye, qué bueno. Estamos todos. Aquí estamos. Uy, hubiera sabido, hermano. No, pero qué chévere. Ah, bueno, hay que esperar a ver la imagen. Entonces, ¿qué me voy para YouTube o cómo es el cuento? Sí, pues no, como que sigue acá, sigue acá. Ay, sigue funcionando por ese lado. Sigue funcionando. Claro. Ah, listo. Bueno, un abrazo a todos. Alberto, buenas tardes. Un abrazo, Mario, suerte. Chao, hermanito, chao a todos. Chao. Ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, felicitaciones por ese premio. Ah, no, hermano, con mucha humildad recibo este tipo de cosas porque son invitaciones que me hacen a enviar obra, entonces yo envío, ahí se pone de manifiesto la transculturalidad en el planeta, con lo que vamos a hablar el próximo sábado. Sí. Lo complicado es entender lo que dice esa mención. No, dice, textualmente dice, le concedemos medalla de oro por su trabajo en nombre de Dios y bueno, todas las cuestiones de los países árabes, que sí, y pues no solo fue a mí, sino a 10 artistas de todo el planeta. En el mundo árabe hay una interculturalidad enorme por extender ellos también los nexos de la cultura en todo el mundo. Sí, eso es clave porque se permite uno confrontarse con otros artistas, otros tipos de creación, bueno, etcétera, hermano. Sí, el premio no es tanto un premio, sino un reconocimiento a la labor de difusión de la obra, ¿no? Y del intercambio denodado que uno tiene
con estos artistas del mundo. Recibo un abrazo, felicitaciones. Sí, me escuchan. Debe comentar en la Muchas gracias. tertulia. Esta es la primera vez. Sí. Bueno. No, esta es la primera vez que me conecto con los compañeros de punto de partida a través del computador, porque siempre lo hacía por mi celular. Acabo de hacer aquí una instalación del Zoom al computador portátil. Y bueno, contento porque ya tengo que prepararme para el bien 8. Pero muchas gracias por sus felicitaciones. Excelente, y entonces estos días te toca a ti la producción de este tema. Sí. Bueno, entonces, sí que son las 4:14. Un minuto y arrancamos. ¿Listo? Ya, la pantalla. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, bienvenidas. Gracias. Bueno. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros del colectivo Punto de Partida. Un saludo muy especial. Hoy, a diferencia de otros momentos, nos encontramos físicamente en esta tertulia con el compañero psicólogo, profesor universitario Fernando Germán González, psicólogo de la Universidad Nacional con especializaciones y maestrías, y es docente en este momento de la especialización de Psicología de la Educación y de la especialización de Psicología de la Educación en la Universidad Católica de Colombia. También está compañero Gerardo Restrepo Ramírez, médico de la Universidad Nacional, psicólogo,
psicólogo y este servidor, Luis Alberto Bonilla, quienes vamos a tratar un tema que es de bastante discusión, tiene diversas perspectivas de análisis. Es una pregunta: drogadicción, enfermedad o delito. Entonces, en ese sentido, le doy la palabra a mi compañero Gerardo para que haga una pequeña introducción sobre el tema. Y pasamos para que Fernando nos comente su perspectiva y vamos iniciando esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto, y es muy placentero poder hacer esta tertulia en presencia, porque definitivamente la pandemia tiene que ir quedando atrás, dejar de tomar todas las precauciones. Bueno, nuestros contactos y la salud económico y obviamente político. Entonces, estos elementos no pueden verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos no sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces, estos elementos sociales verse como objetos económicos y obviamente políticos. Entonces,
Con violencia intrafamiliar, sobre todo hombres, ¿no? Porque también hay que mirar la epidemiología del consumo de sustancias psicoactivas y parece que en el mundo somos más los hombres los que consumimos estas sustancias que las mujeres, ¿sí? Y eso tiene alusión también a esas masculinidades tóxicas donde nosotros estamos asumiendo riesgos, donde tenemos que estar en determinado tono, digamos, cerebral y todo ese tipo de cosas, y las sustancias psicoactivas están de por medio. Pero el cuento es que muchas de esas sustancias tienen un pasado, ¿sí? Entonces uno se remonta al siglo pasado, hace más o menos 100 años, en que se ilegaliza el alcohol. ¿Y qué pasa? Pues que se vuelve una mafia impresionante con un alto poder económico, ¿cierto? Y la legalizan nuevamente y cambia completamente el panorama. ¿Sí? Pasaba, por ejemplo, con el cigarrillo, que tú debes saber más de eso, mi estimado Gerardo, que empresas tabacaleras pagaron a científicos para que dijeran que el alcohol no producía cáncer, el cigarrillo no producía cáncer. Y se publicaron esos estudios, ¿cierto? Como acaba de pasar en la década del 90 con los opiáceos en Estados Unidos, que las farmacéuticas dicen que no generaban ese tipo de adicciones que estamos viendo en este momento, con 90 muertos diarios por sobredosis. Entonces, aquí hay también otras agendas, digamos, oficiales que se mueven y que no son solamente el narcotráfico que nosotros estamos acostumbrados a ver en las narconovelas. Entonces, creo que ese punto es clave para mirar cuánto nos está costando el consumo de sustancias psicoactivas en la salud pública, pero cuánto nos está costando el ataque del narcotráfico con eso que lleva 50 años que no funciona. Y ahí recuerdo a Antonio Caballero, de vez en cuando que nos lo recordaba de estas veces que decía, oiga, esto es una idiotez, por favor cambiemos el libreto, si seguimos haciendo lo mismo vamos a llegar al mismo lugar. Entonces, creo que ha llegado un momento para que la humanidad comience a reflexionar y a transformar estos escenarios. Este no es una cuestión solamente de nosotros como individuos, sino que mueve recursos económicos muy grandes. Me atrevo a plantear una hipótesis. Si se legalizara y descriminalizara todo este circuito de las drogas, habría un crash económico, ¿sí? Porque ¿a dónde llega todo este dinero que se está recuperando a través de la venta de todas estas sustancias psicoactivas? ¿Sí? A la economía formal, seguramente al sistema bancario, ¿sí? Entonces, no solamente personal, sino es un problema geopolítico muy fuerte, muy importante, que mueve demasiados hilos de poder económico, territorial, político, geoestratégico. Y ese es el análisis que a veces hay que dar, ¿no? No nos podemos quedar solamente con que persiguiendo a los Pablos Escobares de este momento. Fernando, Gerardo, necesariamente cuando se planteaba este tema, yo veía que íbamos a llegar a este punto. La relación entre no se puede analizar el problema de una manera aislada al contexto sociopolítico, al contexto sociogeográfico. Y en eso siempre ha existido, digamos, una disyuntiva. Y me llama mucho la atención, y es lo hemos planteado en varias ocasiones en las tertulias pasadas, por ejemplo, cuando hicimos el tema de marihuana, la marihuana con uso medicinal, con uso terapéutico. Luis, la persecución que históricamente los gobiernos han hecho al tema del tráfico de drogas, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que con el nombre de persecución al narcotráfico
¿sí? Lo que se hace es perseguir a los pequeños vendedores, a los jíbaros, a los consumidores, ¿sí? Que tienen su consumo, pero no se persigue a la mafia del narcotráfico. Y la mafia del narcotráfico es la que pone gobiernos. Y la mafia del narcotráfico es la que paga periodistas, paga funcionarios públicos, paga fiscales, paga policías, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención, y eso lo hemos visto históricamente, los presidentes que cuando son presidentes, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en México. Cuando son presidentes, cazan una lucha frontal supuestamente contra el narcotráfico. Pero cuando son expresidentes, plantean en las asambleas internacionales la necesidad de despenalizar el consumo, la necesidad de legalizar la droga, porque eso no es, digamos, adecuado y porque ha mostrado que lo que deja es violencia, muerte, destrucción en los países, pero hay un sector de esa producción, de esa cadena productiva que se enriquece. Alrededor del narcotráfico también hay venta de armas, compra de armas, etcétera, etcétera, corrupción. Entonces, esa relación no se puede deslindar entre la mirada desde el punto de vista de política pública. Se busca la política para que el problema de la drogadicción, el problema de la farmacodependencia, como lo llamaba Gerardo, ahora tiene muchas explicaciones, muchas formas de plantearlo. Pero un enfoque de salud pública sería el que podría, digamos, asumir un gobierno, digamos, que busque cambiar ese modo de manejo de la política. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo creo que un alcalde en Bogotá hace pocos años que intentó un trabajo muy fuerte de la salud pública para atender a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas. Tuvo éxito. Si hubiese mantenido esa política, estaríamos en otro lugar con segundo, llama la atención la experiencia de ATS, Acción Técnica Social, de mi colega Julián Quintero, a los colegas acá, que básicamente tienen una propuesta diferente a lo que regularmente conocemos de enfrentar esta situación con los seres humanos que las consumen. Vamos por ese lado. Ellos sencillamente se hacen en lugares donde hay conciertos, rumba, y establecen su carpa y te analizan la sustancia psicoactiva que vas a consumir y te dicen la calidad de la misma y los riesgos a que puedes estar expuesto. Entonces, esos dos ejemplos me llevan a mí a otro planteamiento, y es, bueno, ¿y qué hacemos con las personas que actualmente consumen ese tipo de sustancias psicoactivas? Ese es el punto, digámoslo, individual y más cercano. Voy a poner un ejemplo muy, digamos, actual. Afganistán. Cuando los talibanes estaban al frente del gobierno después de la invasión rusa, bajó la producción de amapola, heroína y todo esto por el fuerte control que ellos establecieron. ¿Sí? Estos 20 años en que estuvo Estados Unidos allá, hay que mirar las cifras. Y casi que se producía un poco más del Producto Interno Bruto en ganancias de este tipo de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué va a pasar, porque ellos seguramente también aprendieron a gobernar. Y entonces pueden entender que estas rentas económicas tan fuertes, pues a veces no se le puede despreciar. Un tercer punto. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el narcotráfico en Colombia? ¿Sí? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la guerra? Cuando estas guerrillas comenzaron, tenían, digamos, una separación muy fuerte de no meterse en ese negocio a cuando ya se metieron. Y el poder económico y militar que adquirieron. Entonces, estamos frente a un problema que tiene muchísimas cabezas, que de la década en que Nixon declaró esa guerra
esto ha mutado, ha crecido impresionantemente. Es una multinacional, ¿sí?, de la economía, y donde yo dibujaba esta mañana, preparando esta conversación, una pirámide invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que el que la cultiva y el que la recoge inicialmente es el que menos está ganando, ¿sí? Es el eslabón más pobre del asunto, ¿sí? Y sin embargo, siendo el eslabón más pobre, está saliendo adelante en su diario vivir, ¿sí? O sea, esto demanda que hay unas políticas públicas realmente que no existen. Tenemos el plan de desarrollo de este gobierno. ¿Cuánta plata le está invirtiendo al agro? ¿Cuánto a la guerra? Entonces uno dice, mire, aquí hay otros elementos que están jugando en contra de todo este cuento. Entonces son muchas cosas, a veces uno como que no ve la relación entre todo esto, entre la propuesta de este alcalde de atender directamente a estas personas con una propuesta de dosificación y de manejo de las sustancias psicoactivas, ¿cierto? El otro que está diciendo que estás consumiendo, y esta geopolítica del gobierno, digamos, de un gobierno particular que vuelve a gobernar en estos momentos y que no sabemos para dónde va a ir esta producción. Entonces, hay unos entramados, porque uno piensa y dice, bueno, esto que se saca del Cauca o de donde se produzca, ¿cómo es que llega a Tokio, a Rusia, a Europa? Bueno, y primero que todo, está militarizado todo ese departamento y se sigue llegando insumos, de dónde llega la gasolina, el cemento, todo ese cuento. O sea, ahí hay mucha gente metida, realmente. Entonces, el poder que maneja esta industria es muy fuerte, y por eso yo decía al principio, tal vez para esta charla yo no pensaría tanto en que sea enfermedad o delito, sino en un muy buen negocio para algunas personas, ¿sí? Donde el consumidor tal vez es el que puede a veces estar llevando una parte del problema. Lo hablábamos acá, de un consumo recreativo a un consumo ya más dependiente. Son dos contextos completamente diferentes. Entonces, a mí me gusta mirar esta situación un poco recordando a Bronfenbrenner con toda esa propuesta sistémica que vemos el sujeto como tal, que lo podemos individualizar en su biografía, pero vemos el macrosistema y de cómo se influyen unos a otros y qué poder realmente tenemos al respecto. Bueno, apreciados amigos, yo quiero decirles, yo estoy esencialmente de acuerdo con ustedes en sus planteamientos, pero a mí me parece muy importante, y en esto sí soy claro, de que hay que separar el problema de la producción y del tráfico de drogas del problema del consumo. Para mí son dos asuntos completamente distintos, porque si nosotros desde la medicina, desde la psicología, desde la salud mental, vamos a abordar toda esta situación solo como un problema de narcotráfico, vamos a terminar enfrascados en una discusión que posiblemente no tengamos que dar. Y no tengamos que dar porque mi posición al respecto, como la de ustedes, es clara. A mí me parece que es un error eh, criminalizar las drogas. Y yo iría un poco más allá. Yo legalizaría, yo propondría la legalización de todas las drogas, porque para mí el problema no es la existencia de las drogas. Las drogas siempre han existido y siempre van a existir. Para mí el problema tampoco es en la pureza de las drogas o el importante negocio que hay detrás de ellas. Yo estoy completamente seguro que, sobre todo en nuestro país, en Colombia, hay una economía paralela alimentada por el narcotráfico y que esa economía permea completamente todos los estamentos de nuestra sociedad. Yo
no tengo duda, esa es una opinión muy personal sobre la cual no puedo dar muchos argumentos, pero yo prefiero concentrarme en el problema del consumo, no en el problema de la producción y el tráfico. ¿Por qué hay consumo de drogas? Yo lanzo esta primera pregunta. ¿Qué es lo que lleva a las personas a consumir drogas? Fernando planteaba algo hace algunos minutos sobre lo cual es bueno volver. eh, yo soy neurólogo de niños. Hemos trabajado durante muchos años en el problema del desarrollo de los niños y hay una situación muy particular que Fernando mencionó y es las particularidades de ciertas personas que se empiezan a formar, estas particularidades de personalidad empiezan a formarse desde la infancia. Hay ciertos niños que aman el riesgo. Hay ciertos niños, nosotros les decimos un poco buscadores de sensaciones. Es como en la psicología se lo denomina de esa manera, es como si les encantara asumir ciertos riesgos, como si ese riesgo fuera realmente un reto para esta persona. Y ese comportamiento se va perfilando desde la infancia y nosotros conocemos los perfiles que de pronto podrían llevar a un mayor consumo. Sobre esos perfiles deberíamos trabajar mucho más cómo hacer prevención en estos niños que les gusta el riesgo, que posiblemente van a terminar experimentando algunas drogas y que posiblemente ellos mismos van a terminar siendo consumidoras en la vida adulta. En psicología del desarrollo, conocemos un fenómeno muy curioso desde hace muchos años que tenemos tendencia a olvidar. Es un fenómeno que se describió desde los años 80. Lo llamamos el fenómeno Mateo o el efecto Mateo. La persona que describió el efecto Mateo lo describió pensando en la parábola de los talentos del Evangelio según San Mateo. Y esta persona decía, mira, hay ciertos niños con ciertas particularidades que uno puede identificar muy temprano en el desarrollo y al hacerles un seguimiento, observa cómo esas características tempranas de la personalidad van a determinar lo que va a pasar más tarde. Pues bien, hay muchas características de la personalidad que ya desde los 5 o 6 años le pueden decir al observador acucioso cuál es el riesgo que tiene ese niño para caer en una situación de consumo de drogas en la adolescencia y cuál es es el riesgo que tiene ese niño de caer en problemas de comportamiento en la edad adulta. Eso que llamamos el efecto Mateo ha sido muy bien estudiado en psicología del desarrollo. Yo prefiero pensar en esos niños buscadores de sensaciones que de alguna manera van a caer en el consumo de drogas y preguntarme sinceramente cuáles son los factores de riesgo que llevan al consumo, en vez de ponernos a criminalizar esos consumidores, cómo los abordo para evitar la situación. ¿Qué piensan ustedes de esto? Gerardo, al respecto, y perdona, quisiera... Lucho Soto está pidiendo la palabra. Por favor, Lucho, te escuchamos. Quiero hacerles un comentario que creo que está Dale, relacionado con lo que acaba de decir Gerardo, y es, yo estaba muy pelado, yo supongo que 10, 11 años, y por la Enciende casa el y... micrófono, por favor. Ah, caramba. Lo tengo encendido.
¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me sí, te escuchan? escuchamos. Ah, bueno, bien. Que quiero comentarles una experiencia que yo tuve. Yo recuerdo que cuando tenía 10, 11 años, por la casa y cuando íbamos a jugar aparecían las personas mayores, unos hombres mayores, un poco mayores que nosotros, a los cuales en el valle se les decía camajanes. Los camajanes eran marihuaneros. Recuerdo que usaban los cuellos hacia arriba, tenían un modo particular de andar y lo que comentaban, lo que me decían en mi casa es que esos tipos eran marihuaneros y que fumar marihuana era algo muy malo, que eso llevaba a que la gente fuera ladrona, bueno, que se volvían unos delincuentes por ser marihuaneros. En mi casa, cerca de mi casa, había una vecina que era muy bonita, una mujer muy hermosa y mayor que yo. Podría tener, digo yo, por ahí sus 18 años. Y ella siempre llegaba a la casa y en un momento ella me dice, pues claro, yo estaba muy pelado, yo no me atrevía a decirle nada. Y ella me aborda y me dice, cierto que yo te gusto como mujer. Y pues yo con la voz temblorosa le dije que sí, le dije que sí. Y me dice, tú quieres estar conmigo, si tú quieres estar conmigo, habló con una vecina que vivía al frente de mi casa, que hizo pues la segunda, hizo el favor. Y el hecho es que ella me dice que si yo quería estar con ella, pues imagínense, era una mujer muy hermosa, escultural, época de la minifalda. Y entonces yo le dije que sí, para si tú quieres estar conmigo, vamos a hacer una cosa. Tienes que fumar marihuana conmigo. Yo le dije que sí. Y entonces me dijo, bueno, el sábado a tales horas, a las 10 de la mañana, la vecina deja la puerta entreabierta, ahí no va a haber nadie y nos metemos ahí y listo. Llego yo, entro con, con ese sentimiento de estar en la intimidad con esa mujer. Nunca, pues yo no he tenido nunca una relación sexual, pero también pensando en que lo que tenía que hacer es fumar marihuana con ella, pues con la educación que me han dado en mi casa, de mis tías, en mi casa paterna, esa, ese dilema tan tremendo que se formó en mí, si hacerlo y fumar o no hacerlo y no poder estar con ella. Bueno, el hecho fue que estábamos ahí, me dijo, vaya a la tienda y cómprese 2 cigarrillos Piedra Roja. Yo fui a la tienda, me vendieron los 2 cigarrillos y ella con toda la parsimonia, la señora que nos prestó la casa, era, tenía sala de belleza, entonces ella cogió un depilador y con toda la paciencia del caso comenzó a sacarle la tripa a los 2 pies rojas y después del seno, entre los senos sacó un paquete y comenzó a meter la marihuana ahí. Cuando ella ya está terminando el segundo cigarrillo de estarle empacando yo, pues se fue muy sugestiva. Bueno, mejor dicho, yo no sabía qué hacer y finalmente tomé una decisión. Le dije, espérate un momentico, yo voy a la casa y ya vengo. Dijo, oh, bueno, yo llegué a la casa, me encerré y nunca más volví a salir. Para no alargar el tema, bueno, me quedé sin ese deseo que tenía a esa edad, pero no jugué marihuana. Tiempo después, muchos años después, pregunto por ella y esa mujer tenía carros, casas, bueno, entonces yo supuse que esta mujer lo que hacía era convencer a jóvenes para estar con ellos que fumaran marihuana y después venderles. Y bueno, y después de eso, años, muchos años después, ya estaba en la universidad, volví a preguntarle a mi hermana por ella y me dice, si la llegas a ver, no la reconoces, parece una pordiosera, esa piltrava, después de tener tantos negocios y tantas propiedades, ahora está en la miseria. Y entonces, con respecto a lo que hablaba Gerardo, y la predisposición, no sé si es que no hay las bases suficientemente fuertes de educación a nivel del hogar para, para tener pendiente eso, pero sí recuerdo ese episodio en mi vida con respecto a haber consumido yo marihuana a esa edad tan temprana. ¿Dónde estaría yo? ¿Qué tal que me hubiera enviciado? ¿Sería por ahí un pordiosero? ¿Quién sabe qué? Pero fue algo que sí me sucedió en Tuluá Valle. Muchas gracias.
Bueno, después de escuchar a Lucho, y Esta, para no esta volver a sesión interrumpir, va a pasar a la historia como la tertulia en que nuestro amigo Lucho Soto se sinceró. Definitivamente. Tú tocaste un punto clave, perdón, Gerardo, el asunto Gerardo, de la Gerardo, predisposición. Hay una predisposición Gerardo, biológica que vamos a abordar, pero antes de abordarle, démosle la palabra a Álvaro, Álvaro Campos. Álvaro Álvaro, Campos. te vemos con ganas de hablar sí, o nos Gerardo, parece. sí, es solamente para pedirle el favor que tengan en cuenta hasta qué punto, ahora que tenemos tanto conocimiento del genoma humano, hasta qué punto puede haber una predisposición de carácter genético. Esa es mi pregunta, porque pronto el caso de Lucho es ilustrativo de una persona que no solo recibió una educación, llamémosla muy represiva frente al consumo de ese tipo de sustancias y el temor a las consecuencias, etcétera, etcétera, sino que de pronto no tenía como esa predisposición, yo pensaría que genética, porque he conocido compañeros incluso del bachillerato que hoy en día están incluso más viejos y más acabados que yo y nunca en su vida pudieron dejar la marihuana y llegaron a consumir cuando tipo de sustancia aparecía en el mercado, pero la base siempre fue la marihuana. Entonces, ¿qué tanto el factor genético? Muchas gracias. Eso nos lleva a una pregunta, Fernando y Gerardo, que nos hacíamos en los años 80, cuando estábamos en la universidad. ¿Hasta qué punto el tema de la compulsión al consumo de drogas puede ser aprendido, o hasta qué punto esto viene ya dentro de nuestro ADN para determinarlo como un esquema genético? Esa es la misma pregunta similar a la que hacía Gerardo: ¿por qué consume la gente? Entonces, son preguntas que quedan en la discusión, porque yo creería que frente a eso, todavía, a pesar de que se ha escrito mucho, a pesar de que se ha estudiado mucho, a pesar de que todavía la respuesta no es tan clara. Y es que esto nos lleva también a otro elemento. ¿Hasta qué punto la droga es controlada, o digamos el consumo de sustancias psicoactivas puede ser controlado por la persona y puede ser, digamos, manejado dentro de sus aspectos volitivos, ¿no? La droga tiene un efecto en la voluntad de las personas, y hasta qué punto las personas pueden tener unos niveles de voluntad frente al consumo de droga para manejarlo, y hasta qué punto no lo pueden manejar. Entonces también son preguntas que quedan ahí. Bueno, esas preguntas como de premio Nobel, ¿no? Bueno, tal vez esta charla de la oficina 10 años. ¿Están escuchando, cierto? Donde dice que más o menos somos 7.000 millones de personas en el mundo, de las cuales calculan que hay 230 millones que consumen alguna sustancia psicoactiva ilícita, ¿sí? Ni siquiera el 1%, no sé, eso es muy bajito realmente. Una de cada 420 personas entre 15 y 64 años, ¿sí? Y una de cada 40 consume con regularidad por lo menos una vez al mes. Y menos de una persona
de cada 160, alrededor de 27 millones, consumen alguna sustancia de forma que los expone a graves problemas de salud. ¿Sí? Entonces, dicho esto, yo pienso que por más predisposición que haya, la predisposición no es destino. ¿Sí? Y hablábamos hace un ratico sobre algo que se llama epigenética. Yo coloquialmente, cuando trato de explicarlo, le digo, mire, es como si el gerente da una orden y en los mandos medios esa orden se va diluyendo y el que la tiene que hacer realidad le llega a otra cosa. ¿Sí? Algunas veces funciona de esa manera. Dio la orden el gene y se expresa. En otras se modula. ¿Sí? Pero en otras podemos nosotros controlar esto. Yo recuerdo una profesora de psicología de la conducta normal que nos contaba, decía, mire, yo tengo un alto nivel digamos, como de soporte para tomar aguardiente. Yo me puedo tomar una botella de aguardiente y no me marea. Pero sé que puedo ser alcohólica. A pesar de tener esa predisposición a consumir altas cantidades de alcohol, yo puedo llegar a ser alcohólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía, señora? Abstemia. ¿Sí? Ustedes pueden observar, por ejemplo, jóvenes, adolescentes que viven frente a un lugar donde se expende droga y nunca van a comprar droga y la consumen. Y vienen otras personas de varios kilómetros alrededor a comprarla allí. Entonces, recuerdo por allá cuando estudiaba este tema en los 80, un libro del NIDA, Instituto Nacional de Drogas de Adultos de los Estados Unidos, que planteaba una teoría, Cuba, Bentler y no sé quién, decía que eso tenía que verse como la huella digital, caso por caso. Para unas personas puede haber un predominio de la parte genética y una predisposición a esto, para otras una parte psicológica, para otras una parte contextual, social, para otras mucho de todo eso. Entonces, casi que a veces nos tocaría comenzar a pensar en cada persona cuál ha sido su biografía, su relacionamiento con la sustancia, ¿sí? ¿Por qué la consume? ¿La consume porque tiene niveles altos de ansiedad? ¿O por el contrario, porque quiere, digamos, estar en un estado particular para producir música, arte? O sea, hay diferentes formulaciones allí que nos tocaría examinar y trabajar, y tal vez un poco las generalizaciones, tener cuidado con eso. ¿Sí? Yo creo que en psicología, por ejemplo, generalizar no sirve hasta cierto punto. Cuando ustedes miran el DSM-5 o el CI-11, ¿sí?, de la clasificación de las enfermedades, son cosas indicativas. Si usted observa tal cosa y tal otra. ¿Sí? Hay un elemento estadístico ahí. ¿Sí? Entonces, no solamente es indicativa, sino se basa sobre norma, digamos, sobre el sentido de la curva de Gauss y todo que nos enseñaban por allá en esas épocas. Y básicamente sus enunciados se basan en el análisis de las estadísticas. Y eso es indicativo, claro que sí es indicativo, pero eso no es la última palabra. Y puede tomarse como la última palabra. En el esquema judicial, por ejemplo, se utiliza mucho esto, a mirar las tendencias y para definir si una persona tiene tendencia a la psicopatía o si una persona tiene tendencia al delito, ¿sí? Pero eso no es la última palabra. Hay unos elementos que me llaman mucho la atención sobre lo que tú dices, y estoy completamente de acuerdo en que no se le puede atribuir solamente a la genética, ni se le puede atribuir solamente al aprendizaje, ni al contexto, sino puede haber una convergencia de factores que lleva a la persona al consumo. Pero volvamos a la pregunta inicial de Gerardo, que me parece muy importante. ¿Por qué la gente consume? ¿Por qué unos consumen y otros no consumen? En un espacio, en un contexto idéntico, ¿sí? ¿Qué busca la persona que consume? La persona que consume está enferma, se puede tener como una persona enferma, se puede tener como una persona delincuente. Esa es la disyuntiva que los estados han utilizado. Nosotros en este momento pensaríamos que
una política pública que mire el fenómeno de la drogadicción como un fenómeno de salud pública, sería la alternativa. Pero la pregunta es, ¿esa es la alternativa? Sabemos que judicializar no es la alternativa, pero ¿hasta qué punto los médicos también están ocupando una función similar a la de los jueces? Esa es la pregunta. Gerardo. Bueno, tocaste muchos puntos. Yo diría que pisaste muchos callos, Luis Alberto. Yo voy a empezar por responder la pregunta de mi buen amigo Álvaro Campos para no dejar las cosas de pronto demasiado vagas. Y también voy a comentar un poco lo que han dicho Luis Alberto y Fernando. Yo pienso que todo este tipo de situaciones, de fenómenos, son multifactoriales. Yo no me atrevo a meter la mano y decir esto es genético, esto es ambiental. Yo diría que todo es todo, porque son fenómenos, cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de desarrollo, son fenómenos tan complejos que vemos que en realidad necesitamos analizar justamente la forma como los factores del ambiente y la genética interactúan, que son los que van a producir ese resultado final, ese fenómeno particular que llamamos consumo de drogas. Yo insisto con ese nombre, consumo de drogas. A mí no me gusta el nombre farmacodependencia ni toxicomanía. Yo prefiero hablar de consumo de drogas porque es un problema supremamente complejo. Bueno, vamos a tratar de abordar. Pero primero, Álvaro, respondemos su pregunta. Hay estudios de genética del alcoholismo, pero el alcoholismo es una sola sustancia. Hay muchísimos otros consumos de drogas aparte del alcoholismo. Pareciera que el alcoholismo tiene una base genética fuerte, pero también sabemos que el alcoholismo puede ir asociado a la depresión, que tiene una base genética fuerte. Los estudios que se han hecho en países nórdicos, por ejemplo, donde el consumo de alcohol, lo que consume un ruso, por ejemplo, o lo que consumen noruegos, en fin, es absolutamente diferente a lo que consumimos nosotros. Eso explica por qué allá hay unos licores con unas concentraciones tan altas de alcohol. En estas familias se han hecho estudios genéticos y sí parece que hay un componente genético, pero eso no quiere decir que el problema sea solamente biológico y estamos hablando de un solo tipo de consumo. Con respecto a los otros, no hay, a mi juicio, claridad. Yo prefiero manejarlos como un fenómeno que en un grupo social, en un grupo de personas, el consumo es lo más frecuente. Yo me resisto a pensar que para ser normal yo tenga que consumir drogas. Yo creo que es un error pensar la salud mental solo como un problema de estadística, y allí hay una crítica fuerte al DSM-5, que es básicamente, como todos los sistemas de clasificaciones, un consenso transitorio que en la medida en que iremos conociendo más sobre los problemas, habrá que cambiarlo y habrá que modificarlo. Entonces, yo iría más bien a abordarlo desde esa perspectiva. Yo quiero perdóname, Álvaro, perdóname un segundo. Es que, excúsame, en el chat hay
un comentario que quiero compartirlo con mis compañeros. Dice, muy sorprendido que en esto lo dice Kikel Olaya, sorprendido que en este sitio se estén manejando conceptos muy dudosos como la probable causante genética en la adicción. Noción esta que no escuché fuera claramente explicada. Y posteriormente dice, lo de genético me hace pensar en el movimiento Eugenics de principios del siglo XX en Estados Unidos, que formulaba las tesis fascistas y que muchos argumentan fue el blueprint más tarde para el nazismo. Entonces, los últimos estudios sobre la llamada adicción a las drogas señalan estos estados básicamente como un proceso de automedicación con el fin de intentar anestesiar dificultades emocionales. Esa fue la evidencia empírica que observé y sobre la cual trabajé por 2 décadas, ofreciendo psicoterapia en una clínica de la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿ustedes tienen algún comentario? Bueno, yo quiero responder a varias preguntas. En primer lugar, no hemos dicho que la dependencia tiene un origen genético. Ninguno de nosotros lo ha mencionado y no lo hemos mencionado porque no hemos hablado de dependencia. Creo que es un error manejar todos los consumos de droga como un problema de dependencia. Cuando yo les decía que a mí no me gusta el término farmacodependencia, sino consumo de drogas, me refiero al hecho de que las drogas que producen dependencia desde el punto de vista médico son pocas. Hablamos, por ejemplo, de drogas. El alcohol puede producir alguna dependencia. Algunos medicamentos como los barbitúricos o las benzodiazepinas, los opioides pueden producir dependencia. ¿Qué es lo que llamamos dependencia? Desde el punto de vista médico, dependencia es la necesidad de utilizar ciertos medicamentos a riesgo de que de pronto al suspenderlos, la suspensión pueda ser un riesgo para la vida. Eso lo podemos observar con medicamentos como los que les he mencionado, los barbitúricos o las benzodiazepinas, pero no es el caso de la mayor parte de drogas que se consumen, la cocaína o la marihuana, que desde el punto de vista fisiológico, estrictamente hablando, no tienen que ver, no producen una dependencia fisiológica. Entonces, hay que diferenciar todo este tipo de fenómenos. Por el otro lado, el hecho de hablar de genética no quiere decir que estemos pensando en la eugenesia, que fue una corriente en genética que tuvo una tendencia totalitaria que todos conocemos, pero eso no quiere decir que neguemos que existen estudios genéticos serios. Hay estudios genéticos muy bien estructurados que muestran que hay una base genética posiblemente para el consumo de alcohol. No estamos hablando de otro tipo de consumos y que esta base genética podría explicar la tendencia al alcoholismo en ciertas familias. Pero estamos de acuerdo con ustedes en que son fenómenos multifactoriales y que en buena medida, como lo dice el amigo que ha compartido su opinión en el chat y que nosotros también lo hemos comentado,
muchas personas empiezan a consumir drogas y sienten un momentáneo alivio, ¿cierto? Terminan consumiendo las drogas casi como una automedicación, entre comillas, sintiendo que ese medicamento, esa droga, le produce un bienestar transitorio y no sabemos cuándo pierde el control sobre ella. Bueno, yo les quiero quiero darles la palabra a mis colegas para que nos cuenten un poco cuál es su posición. Hay una serie de comentarios interesantes en el chat. Bueno, Luis Alberto y Fernando, no quiero monopolizar el uso de la palabra, por favor. También, perdón un momento. Colega, seguramente Quique Lolaya Luis dice, Alberto. también sorprendido con las referencias sin cuestionamientos a los criterios establecidos por los poderes en los últimos siglos. Alguien habló del DSM, un manual completamente falto de toda evidencia científica. Por favor, consulten lo que se ha escrito en las últimas 2 décadas de manera crítica con respecto a la psiquiatría biológica, que solo se ha servido a la industria farmacológica y a la elaboración completamente subjetiva y arbitraria de este manual. No, completamente de acuerdo. Nunca nosotros quisimos mostrar que el DSM-5 y el 610, el 611, perdón, fueran elementos que se debieran tener en cuenta. Como decía mi colega Fernando, esto era unos elementos completamente indicativos basados en estadísticas. Es completamente debatible, completamente rebatible lo que plantean ellos. Sin embargo, como usted muy bien lo plantea, el poder establecido utiliza estos elementos para definir enfermedad o definir sanidad, que son completamente subjetivos, y en eso estamos completamente de acuerdo con usted. Fernando. Tan de acuerdo estamos con nuestro colega. Les recuerdo, por ejemplo, los criterios que se utilizan en este momento para la disforia de género en el DSM-5, que son completamente sexistas, heteronormativos, creados en una mirada completamente binaria, ¿sí? Y que va en contra de la salud mental de las personas que nosotros le aplicamos ese tipo de criterios. No, yo creo que estos son elementos que existen, que tienen alto prestigio dentro de determinado marco de referencia de la ciencia, pero hay que tener otras propuestas también de análisis y de trabajo. Este tema de las sustancias psicoactivas realmente nos lleva a precisamente abrir el espectro, ¿sí? No quedarnos con una sola mirada, y nos encanta que haya este tipo de disensos porque nos permiten realmente enriquecer el debate. Vamos a abrir el micrófono entonces. Álvaro Andrés Pino. Pido la palabra. Yo quisiera pedirle el favor que no he oído nombrar casi el cigarrillo. El cigarrillo, ¿cómo se considera? Porque yo soy la persona, y lo decía en el chat anterior, que llevo más de 20 años, 25 años, yendo mensualmente al psiquiatra y consumiendo los medicamentos que los diferentes psiquiatras me han mandado, y veo que sigo igual. Y el comentario fue porque en una oportunidad un psiquiatra prestigioso de la ciudad donde vivo, hablando del cigarrillo, me dijo, yo conozco muchas personas que fuman, fumadores, pero solo conozco 2 adictos.
Dije, ¿y cuáles son esos dos adictos que usted conoce? Dijo usted y otro psiquiatra que ya murió. Entonces, a mí me impactó mucho que un psiquiatra con una formación bastante avanzada me hubiera dicho eso. Entonces, en la medida de lo posible, me gustaría que me aclararan por qué, por el hecho de fumar cigarrillo y de seguirlo haciendo, porque no lo he podido dejar. Él me dice que yo soy un adicto. Entonces, ¿en qué consiste la adicción? Porque en cómo se clasifica el cigarrillo. Porque eso prácticamente ni me siento cuando uno, el que fuma, se fuma un cigarrillo, es porque le da esa ansiedad, esos deseos de fumárselo, pero no siente nada, ni se marea, ni se siente más chévere, ni nada. Es básicamente eso. Gracias. Bueno, pues primero lamentar que haya dicho eso psiquiatra. Pues uno debe tener cierto escepticismo en todo esto, ¿cierto? Realmente hay que tener, pues de todas maneras, unos parámetros para calificar a alguien de adicto a una sustancia u otra. Y pues yo plantearía, por ejemplo, que hay colegas que han podido llegar en algún momento de su vida a consumir 2, 3 paquetes de cigarrillo diarios y por alguna razón posiblemente dejan de hacerlo. ¿Sí? Voluntad, conciencia crítica, no sé. Realmente allí hay muchos elementos que podríamos analizar, pero nuevamente identificar cada caso. A unas personas les funciona eso, a otras la religión, a otros tomar agua, o simplemente, como pasó con una profesora nuestra, consumía cigarrillos bastante cantidad al día, y fue dejándolo, y pasó al café. Y entonces tenía su termo de café y se lo consumía durante la clase de tipo. Entonces, como que uno cambia de sustancias psicoactivas. Tal vez yo creo que el café es menos nocivo que el cigarrillo, ¿cierto? Pero es la dinámica propia de cada ser humano. No creo que haya 2 casos iguales. Y habría que revisar, por eso, como decía Gerardo, las situaciones y las relaciones que tenemos con las sustancias psicoactivas y cómo vamos encontrando caminos con cada ser humano. Porque también recuerdo algunas propuestas, por ejemplo, de dosificación. ¿En qué momento yo puedo controlar el consumo de una sustancia y tener unas señales en que va a parar? Y decir, mire, yo frente a la sustancia, yo la manejo. Claro, esto lo dicen muchas personas que ya tienen la adicción, todo ese cuento, y le dicen a uno, no, usted está exagerando, yo sé en qué momento parar, tal cosa, pero en algunos casos genuinamente sí se puede, digámoslo así, como generar competencias y habilidades para que la persona establezca una relación diferente con la sustancia psicoactiva y pueda manejarla y seguir integrado a sus diferentes actividades personales y familiares y mantenerlo bajo control. Otras personas se salen fácilmente del asunto, otros nunca más vuelven a consumir. ¿Sí? De tal manera que hay muchos factores, tanto en el comenzar como en el dejar, existen algunos factores. Vuelvo a los indicativos. Todos estas situaciones pues, tienen también a veces sus agendas propias y uno tiene que comenzar a mirar en qué agendas están bien para esas clasificaciones. A mí me gusta más mirar todo el fenómeno de las sustancias psicoactivas, un problema de la humanidad. En mis notas planteaba acá, por ejemplo, en cuanto al narcotráfico, que es una estrategia productiva comercial, una cadena con la producción de la materia prima, la elaboración del producto, el transporte, el acopio, la distribución, la comercialización, la venta, y yo agregaba un punto acá, la distribución de ganancias y la legalización de fortunas. ¿Sí? Esto realmente a veces uno está metido en unas lógicas, es eso. ¿Sí? No sé si quieras leer algo más del chat.
pido la palabra. Dice, por favor, ¿me puede mencionar los estudios que se refieren con respecto al alcoholismo? Gerardo, ahorita nos ilustra sobre eso. Seguramente podemos mirar algunos metaanálisis que pueden estar en grandes revistas sobre los estudios sobre digamos, alcoholismo. Yo recuerdo algunos proyectos que eran ingenieros monociclóticos que estaban separados geográficamente y que desarrollaban determinados frente al alcohol, entre otros. Hay unos marcadores también, hay unos metaanálisis al respecto, y Rosalba quiere intervenir. No sé si contesta, si llama la palabra. No. Hay una serie de estudios con muy buena base científica, como les digo, sobre todo estudios que se han hecho en familias, en individuos de países nórdicos, donde hay una alta tasa de consumo de licor y hay familias donde, al parecer, el alcoholismo es mucho más frecuente. Es en estos estudios donde se han identificado algunos factores genéticos que podrían predisponer al individuo a presentar alcoholismo, pero también depresión. Eso no quiere decir que la persona que tiene esas características genéticas va a presentar un consumo de alcohol. Ese consumo en esa persona que tiene la predisposición se va a dar si por alguna circunstancia el ambiente en el que se desenvuelve esa persona lo facilita. Si crece en una familia donde casi nadie consume alcohol, ni siquiera socialmente, posiblemente esta genética no se va a expresar de la misma fuerza que si esa persona crece en un contexto donde hay más permisividad para el consumo de alcohol. Eso pasa con todos los problemas de salud. En todos ellos encontramos una base genética, pero también hay una base ambiental. No podemos hacer, digamos, y el maestro está en una posición privilegiada, porque puede, no digamos vigilar, sino más bien comprender, tratar de entender qué es lo que pasa con ese niño y tratar de intervenir para cambiarlo. Mira qué interesante puede ser la intervención de un maestro. Uno cuando observa a la gente, yo lo hago con mucha frecuencia, mi trabajo es observar gente de todas las edades, familias, niños. Y uno ve que hay personas que llevan una trayectoria y súbitamente empiezan a caer. Personas que caen en distintas situaciones problemáticas. Hoy los amigos han comentado, mire que la diva que inspiraba a nuestro amigo Lucho, que era una belleza esbelta en su adolescencia, ahora es irreconocible. Hay mucha gente que uno ve que va cayendo en picada, niños, adolescentes, adultos, pero también hay mucha gente que llega un momento y para y empieza a subir. Y uno dice, ¿y qué lo detuvo? Bueno, yo no soy muy religioso, pero a algunas personas la religión les funciona. A otras personas es un amigo. A muchas es un maestro que los identificó, los apoyó y les dijo la palabra precisa que los hizo cambiar. Eso que llamamos resiliencia es un fenómeno muy interesante en psicología y en educación. Entonces, mira la labor del docente de niños
más bien como de una persona inductora de procesos de resiliencia, porque yo creo que más que un vigilante, tú puedes comprender todas las problemáticas de los niños y ayudarlos de manera muy precisa. Claro que Otra de sí, las uno habla mucho con preguntas, ellos, pero para detectarlos tiene que vigilar mucho, ser muy observador. Tienes que observarlos, pero no necesariamente vigilarlos, Rosalba, son dos cosas distintas. Sí, sí. ustedes llegan a un punto que digamos, es la otra gran pregunta. ¿Qué sirve para que la gente que está en alguna adicción se recupere? Yo recuerdo, Fernando, maestro que tuvimos que era psiquiatra, que se llamaba César Costaín, en una clase de semiología psiquiátrica, decía, ¿por qué se cura la gente? Y decía una cosa que todavía me retumba en la cabeza. La gente se cura, decía, con la terapia, sin la terapia o a pesar de la terapia. Y con eso nos marcaba, digamos, parte de las preguntas que nos hacemos. Existen métodos, existen terapéuticas, existen drogas, incluso para dejar la farmacovigilancia, la adicción. Y resulta que la gente responde o no responde adecuadamente a eso. Entonces, casi que cada caso es particular, cada caso hay que mirarlo en su particularidad, hay que mirarlo en su dimensión particular. Y en ese sentido, pues la pregunta es que no hay unas respuestas únicas ni eficientes ni eficaces. A algunos les servirá la religión, a otros les servirá el arte, a otros les servirá la música, a otros les servirá las ciencias, el estudio, pero realmente el problema sigue planteándose y es una gran pregunta que sigue para la ciencia y para la investigación que hace que las personas se curen o se remitan, o se dejen de padecer entre comillas, enfermedad. Sí, claro. A ver, yo obviamente no tengo una respuesta a eso, pero a mí me parece que la psicología de pronto nos puede dar una serie de pistas interesantes. A ver, yo les cuento una anécdota, no es mía, es de un psiquiatra que de pronto todos conocen, vivió una experiencia muy dura en los campos de concentración, Víctor Frank, y el tipo observaba algo muy curioso. El tipo decía, mire, yo me dediqué a observar la gente que llegaba a los campos de concentración en la Alemania nazi, y yo decía, ¿cuál va a sobrevivir? ¿Cuál va a salir adelante? Y yo a veces veía tipos, cuenta Víctor Frank, sumamente corpulentos, que a las 2-3 semanas estaban completamente quebrados física y emocionalmente, abandonaban y morían. Y observé otros muy frágiles aparentemente desde el punto de vista físico que salían adelante. Entonces yo me dediqué a entrevistarlos a todos. Y yo los entrevistaba y trataba de entender qué pasaba. Y decía Víctor Frank, yo me di cuenta que los que superaban las adversidades, y vaya que vivieron una adversidad bien importante, eran los que encontraban por qué vivir. El que tenía un objetivo en la vida. Yo voy a sobrevivir porque yo quiero buscar mi esposa y saber
si todavía sigue viva, yo sé que mi hijo sobrevivió, yo quiero encontrarlo, yo quiero cumplir un sueño que tenía. Entonces, lo más importante es, como maestros, en tu caso, por ejemplo, Rosalba, ayudarle a descubrir a los niños y a los adolescentes lo que podría ser ese sentido, lo que podría ser el objetivo, que es completamente diferente para cada ser humano. Yo creo que lo bonito de la psicología es eso. La psicología nos enseña que todos somos diversos, todos somos distintos, pero que lo más importante es que tengamos algo que nos motive a vivir. Y eso es fundamentalmente lo que podemos ayudarle a descubrir a las personas, niños, adolescentes o adultos, que por alguna circunstancia caen en estas situaciones de... Estoy cerrando con una anécdota personal. Muchas gracias. Me disculpan, hay personas que están dentro del circuito del consumo de sustancias que hace daño y encuentran alguna razón para salir de ello. Las personas que consumen nos cuentan muchas veces que hay también unos procesos a veces que están dando unos otros. Por ejemplo, robarle al jíbaro, robar en el lugar donde duerme, como una cadena de resultantes, de tal manera que se van cerrando la puerta que si regresa donde el jíbaro, ya sabe que lo va a asesinar. Y el lugar donde dormías, como robó, hizo allí algo, también perdió eso. Entonces, ese momento es el momento para salir adelante o para hundirse. Un sonido, 3 años, y era habitual de sustancias psicoactivas. Mi hermana decía, si él hubiese esperado un tiempo y hubiese salido, estaba embarazada, para salir adelante. Seguramente, ¿sí? Seguramente, nunca lo sabré. Pero en esta dinámica del ser humano tenemos todas las posibilidades abiertas, ¿sí? Por eso las fábulas de Sopo me parecen sensacionales, ¿no? Para recordar una de las gallinas gordas y las gallinas flacas. Llega ella. Sí, exacto. Entonces, pues las gallinas gordas se mofaban de las gallinas flacas, estaban por encima y todo esto. Bueno, llegó la Navidad. Imagínense a quién escogió a qué gallinitas escogió el granjero. Entonces, no siempre aquellos seres humanos que son frágiles, o nosotros como docentes que miramos y decimos, es un genio, y vemos al otro que hace, que cumple, y dice, no, no. El ser humano, afortunadamente, cada día, por una u otra razón, no sufre. ¿Sí? Y a ese nivel de resiliencia y de sorpresa, de sobreponerse a las adversidades, es a las que a veces hacemos alusión los psicólogos y psicólogas en la terapia. ¿Sí? Es decir, a la persona, mire, usted es dueño de su vida, retome el control. Aquí simplemente estamos viendo cómo puede renovarse, transformarse y volver a empezar. Ya, Alejandro, volver a empezar. Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, muy interesante. Eso nos sigue manteniendo y permanecen las preguntas. El tema de la adicción, el tema de la dependencia, las drogas, es un tema que sí, nuestras juventudes están expuestas a esto en todo momento, no solamente en el ámbito escolar, en todo momento y en todo lugar. Sin embargo, queda la inquietud que no todas las personas, a pesar de estar expuestas a estas situaciones, no todas las personas buscan la adicción, escape a situaciones tensionantes, a situaciones conflictivas. No todas las personas encuentran en la droga una satisfacción. Y ahí queda la pregunta,
¿Será que hay un sentido autodestructivo cuando se asume una adicción a las drogas? Esto lo miraremos después. Pero quedan muchas preguntas sobre este fenómeno que es vigente, es actual, y estaremos pendientes de todos los desarrollos, todas las investigaciones, de todos los enfoques. No se podría mirar esta perspectiva solamente desde un solo enfoque. Hay que mirarlo desde una perspectiva mucho más amplia, donde está ligada con el tema del ambiente, de la de las relaciones sociales, de las relaciones económicas, de la situación política, etcétera, que determina de alguna manera el manejo de esto. La ciencia tiene la palabra en un aspecto, pero la palabra de la ciencia no lo es todo. Entonces, seguiremos trabajando y seguiremos de todo. Yo quiero unas palabras finales para resaltar lo que ha dicho Luis Alberto. Quedan muchas preguntas y no tenemos las respuestas. Por supuesto, porque los problemas son complejos, posiblemente las respuestas no son simples, pero ustedes ya tienen un panorama muy particular de eso que llamamos consumo de drogas y que hemos abordado hoy entre amigos, entre colegas. Hay muchas maneras como la gente llega a ese fenómeno que llamamos consumo de drogas, y hay muchas maneras por las cuales las personas también salen y superan ese tipo de cosas. Pero más allá de todas esas maneras, hay un aspecto que a mí me gustaría resaltar y que tiene que ver también con esto que estamos haciendo hoy aquí. Ese aspecto es que somos seres humanos que establecemos vínculos con nosotros, con nuestros amigos, con nuestras familias. Esos vínculos son lo más importante de nuestras vidas. Nosotros somos un grupo de amigos que nos hemos reencontrado gracias a las redes sociales y que tenemos este tipo de encuentros. Un tipo de encuentros que permite romper la soledad que vivimos todos durante la pandemia, y para nosotros esto se convirtió en un aliciente, en algo muy importante que nos da sentido, que le devuelve el sentido a nuestras vidas. Por eso queremos invitarlos a que sigan acompañándonos a nuestras propias tertulias, donde abordamos muchísimos temas y bueno, ya que Rosalba lo comentó, en algún momento abordaremos el problema en la educación de los niños con dificultades, que es sin lugar a dudas un tema que llevamos muy profundamente dentro de nosotros. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Les mandamos un fuerte abrazo virtual y esperamos que podamos encontrarnos de nuevo en este espacio cada sábado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy enriquecedora. Gracias y que sigan ahí disfrutando, hermanos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Se puedan reunir a las reuniones presenciales. No, pues es que dan ganas de ir. Ahí tenemos que ver. Vamos a tener que ir a hacer una reunión a Santa Marta. Por supuesto, de pronto la hacemos aquí junto. Un abrazo. Álvaro. Que la sigan disfrutando, hermano. Chao. Exacto, Álvaro, y te vamos anunciando que vamos a hacer un Ibagué también. Prepárate. Qué bueno, súper interesante. Señor Luis Soto, gracias tenerlos por acá. Señor Luis Soto, gracias por la invitación. La próxima semana. Mónica, qué bien. Mónica, el sábado 9 de octubre. Buena la charla, muy buena. Yo no sé. Tenemos
producción, creatividad, distribución y consumo estético, artístico, una mirada coyuntural, modera Edilberto Sierra. Están cordialmente invitados la próxima semana, sábado a las 4 de la tarde. Un abrazo para todas y para todos y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto. Muy Bueno. buena su conducción. Ay, no. Y no vamos ahora a hablar post tertulia. Ay, Mira, sí. esa tertulia se estaba grabando. Lucho. Lucho, la postertulia es el martes. El martes de la No, postertulia, Lucho. Bueno, listo, pues entonces que estén muy bien y muchas gracias. Un abrazo. Que estés bien. Bueno, gracias. Gracias, Hasta amigo. luego. Chao. Bueno, muy amables. Chao.